Yo le voy a leer el 1 y el 2, pero el mensaje se va a estar basando en el número 2. Malaquías es un libro que se escribió como entre 400 a 430 antes de Cristo. Luego de ahí vinieron lo que se le llama como los 400 años del silencio, que hubo todo menos silencio. Pero dice la Biblia que no había palabra de Dios en ese tiempo. No hubo manifestación, aunque Dios siempre estuvo ahí. 400 años de silencio. Malaquías fue el último de los profetas que escribió. Sabemos que luego vino Juan el Bautista, que fue considerado también un profeta, pero del Antiguo Testamento Malaquías es el último. Si anda buscando la escritura, busque antes de Mateo, último libro del Antiguo Testamento. Ahí se encuentra Malaquías. Cuando lo tenga, dígame. Si no lo encuentra, tenemos la pantalla atrás. Tenemos el beneficio ahora de poderlo leer atrás. ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura en el nombre de Cristo Jesús a Malaquías, capítulo 4, versículos 1 y 2. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estompa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Número 2. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Señor Jesús, damos gracias por esta palabra que nos pones delante, viva y eficaz. Este logos que se va a convertir en rema, Señor. Gracias por esa palabra, Señor. Gracias porque tu palabra dice que con amor eterno tú nos has amado, Señor, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, Señor, porque de tal manera amaste a este mundo que mandaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, Señor, no se pierda, sino que tenga la vida eterna, Señor. Que el propósito de este día sea ese, Señor, que entendamos que tenemos la vida eterna, que la agarremos y la abracemos con temor y temblor, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Si me hubieran pedido un título para este tema, le hubiera titulado Las alarmas o la alarma, porque el Señor con continuo nos está advirtiendo del peligro. Por ejemplo, allí en el libro de Malaquías, allí mismo en Malaquías, en el capítulo 3, versículo 18, donde dice que entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre lo que sirve a Dios y el que no le sirve. Habla de una diferencia y habla de un discernimiento. El problema es que muchas veces no tenemos la capacidad para entender ese discernimiento, pero la palabra de Dios dice que Él, no queriendo que nadie se pierda, nos habla a través de los profetas, nos habla a través de los hombres, pero también nos habla a través de Cristo.
Así es que vamos a dejar que la palabra el día de hoy nos ministre y nos enseñe a hacer la diferencia para que podamos entender lo que es una persona justa y un malhechor. Amén. A lo mejor nos encontramos en el grupo de los malhechores, y Dios quiere que el día de hoy nos encontremos en el grupo de los justos. Fíjese, allí en Malaquías 3:14 dice: han dicho, por demás es que servir a Dios. ¿Qué aprovecha? O sea, personas que dicen, por ejemplo, ¿para qué ir tanto a la iglesia? ¿De qué me sirve ir tanto a la iglesia? ¿Qué me aprovecha portarme bien? Hay veces que decimos, al cabo me porto bien y nadie se da cuenta. O decimos, me porto mal, tampoco nadie se da cuenta. Pero fíjese, han dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. O sea, esta gente no estaba haciendo una diferencia. Decía, de nada me sirve a mí portarme bien, sino todo lo contrario. Ellos miraban que a los que hacían maldad muchas veces les iba mejor al que se portaba bien. ¿Ha mirado usted eso? A veces que personas dicen, no hombre, si cuando andaba en el mundo me iba mejor que ahora que ando en el Señor. Pero cuando no hay un discernimiento, cuando no hay esa entrega al Señor, así parece como que le va mejor a los que están en el mundo. Por ejemplo, mire, acompáñeme al Salmo 73. Salmo 73, la experiencia de Asaf. Salmo 73, siempre me ha gustado este salmo. Salmo 73, escrito por Asaf. Fíjense lo que dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero aquí hay algo. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea, por poco y me doy un buen resbalón. Ahora, ¿cuál fue la causa? Dice, porque tuve que envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Podemos decir, no hombre, si a los que roban, imagínense, ¿a quién no le gustaría ser hijo del Chapo, verdad? O ser hijo de Caro Quintero, creo que había uno que así se llamaba, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo, pero uno los mira a ellos y dice, pero si son malvados, son malhechores y lo tienen todo. Y yo que sirvo a Dios, a veces no tengo ni para la gas por ahí, a veces, ¿me entiende? Entonces, fíjese lo que dice Asaf: por poco se resbalaron mis pies. ¿Por qué? Porque miró que a los impíos les iba bien. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, porque por poco se resbaló, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos, porque no tienen congoja por su muerte. O sea, ¿qué dicen? Es mejor, le dijeron a una entrevistadora, estaba entrevistando a un jovencillo de apenas 20 y tantos años, y le estaba diciendo, ¿por qué te metiste en el negocio de la droga? Y él le dijo, si sabes que todos los que se meten al negocio de la droga mueren jóvenes. Y él dijo, mira, 10, 15 años que logre vivir. Dijo, pero prefiero vivirlos teniéndolo todo, dice. O sea, como dijo, prefiero vivir de pie a estar de rodillas, a vivir una larga vida de rodillas.
Se da cuenta, dijo, prefiero gozar de la vida un momento, aunque sé que se me va a acabar, pero de perdido disfrutar de ese momento. Entonces Asaf miró lo mismo. Dice, porque no tienen congoja por su muerte, o sea, no les interesa morir con tal de lograr lo que quieren. Usted pregúntele a un asaltante que va a asaltar un banco. Él va pensando, voy a ir a robar dinero y con ese dinero me voy a ir a Cancún. Él no va pensando que ahí en el banco hay un guardia y le puede meter un balazo y lo puede matar, ¿verdad que no? No piensan en su muerte, ellos piensan en lo que ellos quieren, no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, se creen fuertes, ¿entiende? Pero dice, no pasan trabajos como otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Decía un hermano que estuvo en la cárcel, dijo, estos están tremendos, dijo. Estaban unos narcos ahí en la cárcel, dijo, y se ponían a platicar riéndose, a ver quién había matado a alguien con más violencia. Dijo, uno de ellos me platicó, dijo, que le puso a alguien un alambre en el cuello, dijo, y le amarró un palo y le fue torciendo al palo hasta que le fue mochando la cabeza con el alambre. ¿Se imagina la crueldad que hacen estos hombres? Y lo estaba diciendo como gozándose de lo que estaba haciendo. Entonces dice que les da gusto enseñar que hacen violencia, se mofan hablando de la maldad de hacer violencia, hablan con altanería, o sea, se gozan decir eso. Ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios, ¿qué dice? Hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extendidas por ella. Pero mire lo que dice, y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo hay conocimiento en el Altísimo? O sea, fácil, dice, podemos hacer lo que nos da la gana. Al cabo, Dios no se va a dar cuenta, ¿verdad? O sea, ¿qué importa? Podemos hacer lo que queramos y Dios no se va a dar ni siquiera cuenta. Pero ¿qué dice Malaquías? Ahí quédese usted en el Salmo porque voy a volver, pero le voy a leer aquí en Malaquías 3:16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová, ¿qué dice? Escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para con los que temen a Jehová y para con los que piensan en su nombre. O sea, los malvados acá en Asaf están diciendo, ¿cómo sabe Dios? ¿Será que a Dios se le pasan las cosas? ¿Cómo sabe Dios? Porque dice la Biblia que de toda palabra vana que salga de nuestra boca tendremos que dar cuentas. ¿Por qué? Porque alguien está escribiendo lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando. Alguien lo está escribiendo. Entonces, ¿cómo se da cuenta Dios? Los malvados dicen, mira, todo lo que ando haciendo, y a nadie le interesa, nadie se da cuenta. ¿Y Dios qué? A ver, ¿qué hace Dios? No hace nada. Pero hay alguien que está escribiendo todo lo que se hace. Entonces Asaf sigue diciendo, no hay conocimiento, hay conocimiento en el Altísimo. O sea, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo se conoce lo que yo hago? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Nadie les estorba, hacen lo que les da la gana. Verdaderamente en vano, dice Asaf, verdaderamente en vano he limpiado
mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. O sea, él dijo, si yo me porto como ellos, voy a estar haciendo engaño. ¿Entiende? O sea, como que primero se pone a pensar, esto de nada sirve, porque él dijo, por poco se deslizan mis pies. Porque miró la prosperidad de todos los impíos, miró que les iba bien, miró que no los golpeaban, miró que comían de lo que querían, que tenían lo que querían, y no les importaba la muerte, no les importaba que Dios, lo que Dios pensara, no les interesaba. Entonces él miró eso y dijo, pero yo que me guardo para el Señor, que hago todo eso, y mira mi condición, mientras que ellos están disfrutando de todos los placeres, y casi se resbala. Entonces dijo, cuando pensé en el número 16 para saber esto, fue duro trabajo para mí. Se puso a pensar, ¿por qué a ellos les va bien y a mí me va mal? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que necesito hacer lo malo para que me vaya bien? Entonces estuvo pensando, ¿qué hago? Pero de repente, fíjese, por eso la ventaja de venir a la casa de Dios a escuchar palabra viva y eficaz. Fíjese lo que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué dice? Comprendí el fin de ellos. Hasta cuando entré en el santuario. ¿Por qué entrando en el santuario comprendió el fin de ellos? Porque se da cuenta que a veces pensamos que a Dios se le pasan las cosas, pero verdad que cuando hacemos algo malo y entramos a las puertas de la iglesia, verdad que nos sentimos como que, ay Dios mío, ¿qué hice? Entonces comprendemos que hay un Dios que todo lo ve. Entonces comprendemos, mira, vamos a seguir leyendo esto porque es un salmo largo, pero me lo voy a aventar todo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto, ¿dónde? En asolamiento los hará. O sea, aparentemente les está yendo muy bien, pero en realidad esa vamos a decir, fortuna o lo que están adquiriendo, lo único que está haciendo, los está llevando ¿a dónde? A un deslizadero. Mire, le digo que a mí me da risa con las noticias. Hace poco atraparon al Chapo, ¿verdad? Y lo metieron a la cárcel y de allá de México se les fugó. Qué casualidad, ¿verdad? Pero allá todo se mueve con dinero. Lo traen para Estados Unidos, lo meten a la cárcel y llega el abogado, y cada rato salía el abogado en las noticias y a mí me daba risa, porque el abogado salía reclamando, es que lo tienen encerrado y el pobrecito está deprimido. Mira, pues ¿qué quería? Que lo tuvieran en un palacio. Si está en la cárcel, está asolado, está en el deslizadero, ¿me entiendes? Está en el atoramiento. No, pero es que no le tienen comodidades. Pues si es la cárcel, Señor, ¿me entiendes? Reclamando los derechos de un hombre que fue un malvado, ¿me entiendes? ¿Qué derechos tiene? Pues si está en la cárcel, está en la cárcel. Pero cuando tenía todas sus riquezas, se creía imparable. Por eso Asaf dice, cuando comprendí que van a un deslizadero, y mire que les va a llegar el deslizadero. Cómo han sido asolados de repente. Ándale, pues no que muy, ¿me entiende? Perecieron, se consumieron de terrores. Ahora sí está deprimido el señorito, pero cuando andaba vendiendo droga y matando gente, bien contento. Ahora está deprimido, ¿me entiende? Como sueño de que despierta así. Señor, ¿cuánto despertarás? Menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma,
y mi corazón sentía punzadas. Imagínese a Asaf diciendo: ¿para qué le sirvo al Señor? Diokis me estoy cuidando, Diokis estoy lavando mis manos, Diokis voy a la iglesia, Diokis oro, Diokis ayuno, la gente me maltrata y me tengo que quedar callado. Y aquellos soberbios hacen todo a la fuerza y les va bien. Entonces, como por un momento dijo: pues voy a meterme a la mafia, se lo estoy parafraseando, me voy a meter a la mafia para que me llame, para que me vaya bien, me voy a meter a robar, me voy a meter a hacer la maldad para poder prosperar. Y dice: por poco se deslizan mis pasos, mis pies. Dice: pero entrando a la casa del Señor, cuando llegué y dije: Padre mío, y el Señor le dijo: espérate, Asaf, ¿qué andabas pensando? ¿En qué andabas pensando, Asaf? Ay, Señor. Y se dio cuenta y dijo: no, si ya me di cuenta el fin de ellos. Entonces dice, sentía, mire, no había hecho la maldad, solamente había pensado hacerla. ¿Y qué pasó? Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía pulsadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una, ay, aquí está fuerte. ¿Como una qué? Ay, Dios mío. ¿Será que nos portamos bestias delante de? Perdóneme, ahí está la palabra en la Biblia, no la estoy inventando yo. A veces nos hacemos bestias, no entendemos. Él dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Como con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Mire, la ventaja de cuando uno le sirve al Señor, aunque tenga la tentación, pero usted le pide a Dios y ahí está la mano del Señor, ¿me entiende? Me has guiado según tu consejo y después me recibirás. ¿En dónde me recibirás? Mientras que los otros van a ser ¿qué? Cortados, metidos en terror, metidos en temor. Y el libro de Malaquías, donde estábamos leyendo, dice que eran como estompa, o sea, se van a quemar. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aunque mis pasos estuvieron a punto de resbalar, pero me di cuenta el fin de los malvados y me doy cuenta que ninguna riqueza puede superar la gloria venidera que Dios tiene preparado para los hijos que le aman, que le respetan y que le honran. Fuera de Él no tenemos nada. Por eso dice: es mejor estar un día en la casa del Señor. Asaf llegó a la casa del Señor y se dio cuenta del error que estaba cometiendo al pensar que a los impíos les iba mejor. Mire, en el año, por allá por el siglo 3 antes de Cristo, se inventaron, hubo unos hombres que se llamaban los fenicios. Estos fenicios inventaron lo que le conocemos nosotros como faros. ¿Qué eran los faros y para qué servían? Empezaban a andar en el mar los marineros y a veces había neblina o había de la noche o lo que quiera le llamar como quiera, pero los marineros iban en la barca y cuando iban llegando al puerto, a veces no sabían dónde había tierra, dónde terminaba la tierra y dónde terminaba el agua y dónde empezaba la tierra. Entonces estos, los fenicios, para proteger a los marineros, subían a las montañas cerca de la mar y encendían unos fuegos para que cuando los marineros venían manejando y miraban esa lumbre y se daban cuenta que la tierra estaba cerca y empezaban a tomar sus precauciones. Con el tiempo los faros fueron vamos a decir, modernizándose. Por ejemplo, ya los griegos y los romanos los empezaron a usar en las entradas de los puertos
para que los marineros supieran por dónde podían entrar, para que se guiaran, ¿me entiende? Allá por el año 280 se inventó, ya allí en el año 280 fue donde se inventó el primer faro que ya llevaba un monumento. Antes lo hacían en la pura tierra, luego ya después hicieron un monumento y pusieron la lumbre mero arriba, ¿me entiende? Entonces, inclusive creo que el faro que se construyó en el año 280 después de Cristo, hasta la fecha creo que se conoce como una de las 7 maravillas del mundo, ¿me entiende? Ese faro todavía existe, creo, por allá, ¿me entiende? Entonces, este faro ya era para que hubiera mejor visibilidad, porque ya no nomás la miraban abajo, la pusieron arriba, entonces ya la gente la podía mirar. Ponían a personas encargadas. Dice que los monjes y los ermitaños eran los que se encargaban de mantener estos faros encendidos, para que los marineros supieran que había peligro y que tenían que tomar sus precauciones. Ahora, interesante, porque en el siglo XVII hubo una persona, un francés, que inventó el faro. Y este faro, no me acuerdo el nombre de él, Fresnel, el faro Fresnel. El faro Fresnel es algo interesante porque se usa mucho. ¿Qué es el faro Fresnel? El faro Fresnel era algo de vidrio, pero con diferentes ángulos. Y este faro te da un efecto. Por ejemplo, un rayo de luz solamente lo envías así, pero el faro Fresnel lo extiende, lo hace ver más grande y más lejos. Inclusive en muchas cosas hay lámparas. Usted ha ido a casas donde tienen unas lámparas y tienen muchos vidritos las lámparas. Eso hace un efecto que se refleje la luz y la amplíe, ¿me entiende? Entonces Fresnel inventó el faro. Entonces ya lo empezaron a poner. Primeramente era de gas y ya después lo hicieron de electricidad, ¿me entiende? Entonces ese faro se encargaba de ¿cuál era el propósito de esos faros? Alertarle a los viajeros que iban llegando a una zona que tenían que tener precaución, que tenían que tener cuidado. Malaquías 3:18, ¿qué nos dice? Entonces volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En ese tiempo un faro hacía una diferencia entre la vida o la muerte. Entonces cuando Malaquías dice que nacerá el sol de justicia, ese sol de justicia se refiere a Jesucristo, que vino a resplandecer en medio de las tinieblas, en un mundo de oscuridad, para alertarnos que hay un peligro, que vamos a tener un final, y si no tenemos cuidado con ese final, vamos a venir a estrellarnos. Isaías 61, ¿qué dice? Libro de Isaías. Isaías 61. Fíjese lo que dice. ¿Qué dice? Levántate, resplandece, porque ¿qué? Ha venido tu luz. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, en tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Me entiende? O sea que el sol de justicia ha venido a alumbrar para nosotros, para que nos demos cuenta, por si andábamos como Asaf,
queriendo resbalar, queriendo ver la prosperidad de los impíos, queriendo ver que a los malos les va mejor, pero de repente nos damos cuenta, dice la Biblia, que tenemos que hacer un discernimiento entre lo que es una persona justa y un malhechor. Porque aparentemente aquí en la tierra no se distingue muchas veces. Yo no puedo distinguir cuál de ustedes está bien delante de Dios o cuál está mal delante de Dios. Yo no puedo. A veces quieren que los pastores tengamos el don de adivinación, pero no. Tenemos el don de sospecha, pero de adivinación no. ¿Me entiende? Pero el de discernimiento, a veces sí, Dios no lo muestra, ¿me entiende? Y sufre uno mucho cuando Dios se lo muestra, porque se da cuenta de quién anda torcido y a uno le duele, ¿me entiende? Pero quisiera que todos procedieran, como dice la Biblia, al arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios dice que nos ha nacido el sol de justicia. Porque fíjese, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué? Estopa. Mire, ¿cuántos saben qué es la estopa? Mire, a mí me tocó andar en el campo. Cuando salíamos al campo y teníamos que hacer lumbre, nos decía mi papá: vayan, busquen leña. Y agarrábamos leños y los traíamos y los poníamos, los acomodábamos para hacer la fogata, ¿me entiende? Pero a la hora de prenderlo, porque allá no había encendedores como aquí, había cerillos. ¿Se acuerda de los cerillos? Usted le hacía así y el cerillo prendía. Pero el cerillo, ¿cuánto tiempo duraba ese cerillo prendido? 30 segundos, 1 minuto, vamos a alargarnos. Usted trate de prender un leño con un cerillo, nunca le va a arder. Entonces, allá le llamábamos yesca. Mi papá nos decía: busquen yesca. Para los que no saben qué es yesca, los palos cuando se pudren por dentro. Y por dentro están bien secos. Entonces usted va y le rasca eso, se llama la yesca. ¿Ok? Entonces lo saca, lo trae, lo pone debajo de los leños. O cuando no había yesca, juntábamos lo que se le llama hojarasca o zacate. Estopa. ¿Me entiende? Entonces poníamos esa cosa debajo de los leños. Entonces usted prende el cerillo y la estopa, ¿qué es lo que pasa con la estopa? Arde rápidamente, ¿me entiende? Entonces ya ardiendo la estopa, ya los leños secos agarran fuego. Pero ahora se la voy a poner más difícil. Trate usted de prender un palo verde con un cerillo. ¿Usted cree que puede prender un palo verde con un cerillo? No lo prende, ¿me entiende? Ahora, ¿qué nos enseña esto? La palabra de Dios dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, y fuera de mí nada pueden hacer. Mientras estemos atados a la vid verdadera, mis hermanos, vamos a estar reverdeciendo, y el fuego no nos podrá hacer nada más que a los que están fuera de la voluntad de Dios. Los que son como estompa arderán fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Asaf llegó un momento que dijo: por poco se deslizan mis pies, pero dice: tu mano nunca me dejó, Señor, siempre estuviste ahí. Y mientras estuve agarrado de ti, aunque miré la prosperidad del malvado, pero no me pudo ganar, aunque me tuve que sentir mal. ¿Me entiende? Pero su mano me tuvo detenido. ¿Sabe que Dios es tan bueno que Él nos advierte? Fíjese cómo dice Habacuc. ¿Qué dice Habacuc 3:3? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y luego dice que el resplandor fue como la luz
rayos brillantes salían de sus manos. ¿Y qué dice? Ahí estaba escondido su poder. Ahora, le di la ilustración de la leña y la estompa, porque le voy a hacer una pregunta. Usted ha estado afuera cuando el calor está arriba de 100 grados, ¿verdad que sí? Que todo lo que toca le quema. Me acuerdo cuando andábamos haciendo este edificio, estaba tan caliente que me decía el hermano Mariano: pásame el fierro tal, y tenía que ponerme, a mí no me gusta usar guantes, agarrar el fierro y me quemaba la mano. Tenía que usar guantes porque estaba tan caliente. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué pasa si usted pone un hielo en la banqueta en tiempo de calor arriba de 100 grados? ¿Qué hace? Rápidamente se derrite, se vaporiza, se acabó el hielo. Rápido. Usted ponga una piedra en la banqueta, ¿y qué es lo que pasa? ¿Es el mismo sol, sí o no? El mismo sol que quemó el que derritió el hielo, es el mismo sol que está sobre la piedra. Y usted puede tocar la piedra y puede estar caliente, pero sigue siendo piedra. Por eso la palabra de Dios dice: pónganse sobre la roca inconmovible que es Cristo. Aunque esté duro el calor, mire, ese calor no lo va a redentir, sino que lo va a purificar y lo va a hacer más fuerte. Mire, yo me acuerdo, mi abuelito, Dios lo tenga en su santa gloria, pero mi abuelito, uno le decía: me duele el estómago. Bueno, uno decía panza, ¿verdad? En aquellos tiempos, me duele la panza. ¿Y sabe qué hacía mi abuelito? Agarraba su pañuelo, ya ve los de antes todo el tiempo traían pañuelo. Sacaba su pañuelo, enredaba una piedra caliente y te decía: póngasela en el estómago. Se ponía la piedra caliente. Yo no sé si era por la fe que uno tenía o si realmente la piedra caliente falla, jala. Pero mire, se ponía uno la piedra caliente en el estómago y se le quitaba el dolor de estómago. Ahora, mire, porque aquí la palabra de Dios, aquí en Malaquías, dice: mas vosotros los que temen su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Hay unas versiones que dicen que traerá sanidad. ¿Se da cuenta? Lo que para muchos es tropiezo, porque así dice la palabra, que la roca que es Cristo, si cae sobre un malvado, dice que lo va a aplastar, lo va a desmenuzar. Pero para nosotros, esa roca, ¿se da cuenta la diferencia? A veces nos decimos: pero ¿por qué a los malvados les va bien? Yo he escuchado esto, ya tengo mucho tiempo en los caminos de Dios, y he escuchado 1, 2, 3, 4, 5, muchas veces: ay, pero si cuando andaba en el mundo estaba mejor. Sí, porque robabas, porque transeabas, porque mentías. Y sí, te iba mejor económicamente, puede. Ahora, si descubres el secreto de que está aquí mismo en Malaquías, ahí poquito más atrás, en el versículo 10, si descubres el secreto de Malaquías, ya también vas a ser prosperado económicamente, ¿me entiende? Ese no es el tema, luego se lo damos, pero ahorita lo que quiero hacer enfoque. Mire, le voy a poner una cosa. Le dije que le titulé al tema una alarma o las alarmas. Por ejemplo, usted conoce cuando usted llama al 911, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando usted llama al 911? Alerta una alarma que llega bomberos, policía y ambulancia. 3. ¿Y sabe qué? A veces nosotros oímos una sirena y verdad que nos entra curiosidad qué está pasando. Y si pasa es más, hay personas que si ven que pasa la ambulancia o los bomberos, hasta se van a seguirlos a ver qué pasó.
Nos da curiosidad. Sí. Bueno, pero ¿por qué a veces Dios nos está sonando la alarma de alerta? Que cuidemos nuestra alma con temor y temblor y ignoramos las alarmas que el Señor nos está dando. Mire, cuando viene yo no sé si usted sepa, a mí hace mucho tiempo un señor me dijo y yo no le creí. Pero ¿cómo se da usted cuenta? Usted oye una sirena, ¿cómo se da cuenta quién viene? Es una sirena. Pero ¿cómo sabe si es el bombero, la ambulancia o la policía? Los bomberos emiten un sonido, una sirena, que es largo el sonido, lo paran y luego otra vez otro sonido largo, ¿verdad? La policía es más cortito el sonido y luego hacen unos sonidos, pip, 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 pip. Hacen el sonido y luego pip, pip, pip. Bueno, la ambulancia hace sonido largo, pero no tan largo, hace uno corto y hace otro más cortito. Los bomberos hacen un solo sonido, la policía hace 2 sonidos y la ambulancia hace 3 sonidos. Si es que la próxima vez que usted escuche, póngale atención. Si es un sonido largo, diga, ahí viene el bombero. Si oye 1, 2 seguidos, es la policía. Y si oye varios así cortitos, hágase un lado que viene la ambulancia. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué le quiero decir con eso? Cuando el 911 suena, el bombero solamente va por si hay fuego, al no ser que le especifiquen que hay fuego, ¿verdad? Pues el bombero solamente va y lo único que hacen, se atraviesan en el freeway y tapan el tráfico. La policía solamente llega por si hay que dirigir el tráfico o hay que hacer una investigación, a ver quién tuvo la culpa. Pero si la ambulancia llega, es porque hubo una tragedia. ¿Me entiende? Entonces, a veces nosotros vamos en la carretera y oímos las sirenas y verdad que a veces las ignoramos. Hay que me dé la vuelta, que me rodeo. A veces los ignoramos, pero es que hay una emergencia, mis hermanos. ¿Me entiendes? Si llega la ambulancia, es que algo está pasando, algo grave. Es una emergencia. Tienen que subir a alguien para salvarle la vida, mis hermanos. Por eso Dios está poniendo alarmas en nuestras vidas para salvarnos la vida espiritual, para que entendamos que hay una emergencia. Este mundo está en tinieblas y va de mal en peor, y es necesario que nosotros, los hijos de Dios, dice la palabra aquí, que tenemos que hacer un discernimiento. Un discernimiento. Mire, a esto yo le llamo las 3 alarmas. Ya ve que la policía, bombero y ambulancia son 3. Bueno, hay otras 3 alarmas. Por ejemplo, hay personas que tienen alarma en su casa, ¿ya? Ponen una camarita que le ponen el internet, y si alguien se arrima, les manda una señal a su teléfono. ¿Me entiende? Entonces, si usted anda en Denton y la alarma está acá en su casa, el ladrón dice, pues sí tiene camarita, pero pues para cuando venga le puedo robar algo, ¿verdad? Ahora, hay otro tipo de alarmas. Son alarmas que usted pone en su casa y están monitoreadas por una oficina. No solamente le llega la alerta a usted, sino que le llega la alerta a una oficina, y esa oficina se encarga de que el policía rápido llegue a su casa. ¿Verdad que sí? Ahora, hay otra alarma que ya es como para negocios o bancos o casas donde hay mucho lujo, dinero, lo que quiera. Estas alarmas no solamente son monitoreadas por video, no solamente son monitoreadas por una oficina, sino que muchas veces son monitoreadas por un guardia. Le alerta al guardia de seguridad, alguien anda cerca, y antes de que el ladrón llegue, el guardia de seguridad ya está alertado. ¿Me entiende?
O sea, que Dios nos quiere hablar de tal manera que nosotros a veces solamente traemos nuestra alarma a modo de que decimos, no, pues al cabo, si usted trae su alarma monitoreada usted solo, le suena en el teléfono, nomás usted se dio cuenta. Al cabo nadie me va a ver, estoy donde nadie sabe, puedo hacer esto, nadie se va a dar cuenta. Hay otras donde alguien más se va a dar cuenta, pero al cabo lo hago cómplice, no hay problema. Pero hay otra, sabe que estaba viendo, porque estaba viendo a veces le llegan a uno notificaciones, y me llegó una notificación de una alarma que le llaman el ojo de Dios. Y me llamó la atención, dije, voy a investigar esta alarma, ¿por qué le llaman el ojo de Dios? Y dice, porque es una alarma que tú pones, que trae varias cámaras y da vuelta. Dice, porque a esta alarma no se le escapa nada. ¿Le dice eso algo? Los ojos de Dios están puestos sobre toda la tierra y a Él no se le escapa nada. No se le escapa nada. Mire, fíjese, mas ustedes los que temen mi nombre, ¿qué dice? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Le repito, hay otras que dicen, en sus alas traerá salvación y sanidad. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Y ya le voy a terminar, yo creo que ya me tardé un poco de tiempo, pero le voy a hacer una ilustración. Aquí dice saltarán como becerros de la manada. La Biblia Dios habla hoy, dice saldrán como becerros o como ganado que está saliendo del corral. Nuevamente la ventaja de haber sido ranchero. Usted ha visto, si usted tiene un becerro, el ganado, una vaca, un caballo, se lo va a poner más fácil. Usted tenga un caballo encerrado por 10 días. ¿Qué pasa cuando usted le abre la puerta? Es más, se la voy a poner más fácil si tiene perrito en su casa. Si tiene un perrito en su casa, vaya y ábrale la puerta de atrás a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasa con ese animal? ¿Por qué? Porque se siente libre por fin. Entonces, miren, la palabra de Dios nos está diciendo que los malvados piensan que son libres, pero llega el momento que les cae la carga, que les cae el castigo, y entonces serán como estompa que arderán. Mas sin embargo, nosotros los hijos de Dios, aunque nazca el sol de justicia, es para nuestro beneficio, es para que salgamos como becerritos de la manada. Mire, muchos se meten en problemas y dicen, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación o no pasará? Y hay quienes tienen miedo porque dicen, ay, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen, no, no hay problema, no vamos a pasar por la gran tribulación. Bueno, si así fuera, le pregunto, ¿Noé vivió el diluvio, sí o no? Sí lo vivió, pero ¿cuál fue la diferencia? Que Noé estaba en el arca, en lugar seguro. Lloviera, tronara, relampagueara, Dios había cerrado la puerta del arca y adentro del arca estaban seguros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una seguridad, que Cristo está en la barca con nosotros. Mas los que estaban afuera, dice que lloraban y el crujir de dientes, pero ya no había salida. Mira, a mí no me interesa si acaso que yo voy a pasar por la gran tribulación. Yo sé que voy a estar en la mano de Cristo. Yo sé que voy a estar protegido. Yo sé que voy a estar guardado en sus manos, y de sus manos nadie me puede arrebatar. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos en un mundo de tinieblas.
El mundo cada vez se pone más oscuro, se pone más difícil. Usted salga para afuera y puede ver la maldad donde quiera. Y uno siente tristeza, se siente mal. Y quisiera que todos vinieran, que todos se arrepintieran y vinieran y fueran salvos, pero no va a ser así. La palabra de Dios dice que van a ser unos que el sol les va a salir, pero para quemarlos. A otros les va a salir el sol, pero para alumbrarlos. Ahora, dice aquí, con esto lo voy a terminar, ahora sí, póngase de pie. Malaquías 3:18. Entonces volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Lo voy a dejar con esta pregunta: ¿realmente valdrá la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena guardarse para Él? ¿Valdrá la pena pasar todos esos procedimientos que tenemos que pasar? Cuando vemos que los ricos tienen palacios, usted vaya a donde están los Cowboys, tienen un estadio de lujo, mientras que nosotros a veces aquí pasamos frío. Gracias a Dios ya no hemos pasado frío, ¿verdad? Ahora, ¿valdrá la pena un poco de sufrimiento? ¿Valdrá la pena venir a la iglesia a los días de servicios? Porque Asaf dijo: yo me di cuenta cuando entré a la casa de Dios, miré la diferencia. Mientras estamos allá afuera, nos ponemos a medio deslizarnos. Nos ponemos a ver tele, nos ponemos a ver novelas, nos ponemos a ver La Rosa de Guadalupe y nos medio deslizamos. Pero ¿sabe qué? El Señor es tan lindo que nos pone una luz para advertirnos del peligro, para que no caigamos en él. Hay una diferencia entre el justo y el malvado. Ahorita no la podemos ver. Ellos pueden comprar, hacer, deshacer, tener todo, pero va a haber el día que dice la palabra de Dios que van a ser quemados, mientras que los justos resplandecerán, porque vamos a tener al sol de justicia con nosotros. Nacerá el sol de justicia. Ese sol de justicia ya hace años que nació, pero aún muchos todavía pueden andar en tinieblas, pueden andar en oscuridad. Aún con tanta alarma, con tanta advertencia, aún mucho pueblo de Dios en estos últimos días, por causa de la apostasía, se están desviando porque no han hecho la diferencia entre el justo y el injusto. No están viendo el discernimiento que la iglesia necesita tener. Pueblo de Dios, vamos a venir ahora al altar. Vamos a pedirle a Dios: Señor, si hay algo que me ha estado desviando, como dijo Asaf,